los tripulantes del barco querían salvar la nave y salvar también a Jonás. Incluso después que Jonás le confiesa el mal de por qué venía el problema, ¿verdad? De por qué estaba la tormenta. Dice la palabra que aún ellos sabiendo y que invocaron primero sus dioses, ¿verdad? Sus dioses paganos. Sí, querían salvar a Jonás. Querían salvar a Jonás. Incluso cuando Jonás les revela a ellos que el problema viene por mí, porque yo estoy huyendo de la presencia de Dios, dice la Biblia que aún así ellos intentaron salvar a Jonás, pero no pudieron, porque mientras querían remar hacia afuera, dice la palabra de Dios que el mar más se embravecía. Bienvenidos a nuestro podcast Sellados. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí bendecidos. Una nueva oportunidad con un nuevo tema. Bienvenidos a ustedes por estar con nosotros, sacar su tiempo para compartir con nosotros. Tenemos un tema diferente hoy. Vamos a tratar un libro llamado Jonás, que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué podemos aprender de este libro. Tenemos aquí a nuestro hermano Yeorín Martínez. Hola, Yeorín, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Daniel. Dios te guarde. Bendiciones a ti. Amén, gracias. También tenemos aquí a nuestro hermano Alex Aguilar. ¿Cómo estás, Alex? Dios te bendiga, Yeorín. Bendiciones para ti. Feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes en este podcast Sellados. Amén. Amén. Pues es un privilegio para nosotros nuevamente. Gracias por su tiempo. Vamos a comenzar con el tema de una vez. Entonces, en la Biblia hay un libro llamado Jonás. Fue un profeta de Dios a quien Dios le encomendó una misión. Pero fue un poquito complicada porque al parecer él no quería. Así es. Entonces, Yeorín, ¿quién era Jonás? Bueno, Daniel, mira, Jonás era un profeta, así como tú lo dices, del Antiguo Testamento. Este profeta existió por lo menos en el siglo 8, en el año 780 aproximadamente antes de Cristo. Fue contemporáneo del profeta Oseas y también de Amós. Y es un profeta interesante porque la Biblia lo destaca que él fue el que escribió su propio libro. Por eso que tú ves que en el primer capítulo 1, verso 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás. O sea, él está diciendo que fue palabra de Dios que vino a él. Y eso mayormente los profetas del Antiguo Testamento se mencionan así. Por ejemplo, Jeremías dice lo mismo, que la palabra de Dios fue sobre él. Ezequiel también. Y es interesante también saber que Jonás pertenece al conjunto de profetas menores. Se le denomina profetas menores no porque tenía menor valor que los demás, sino porque su escritura fue menor que los demás. Por ejemplo, tú ves que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene unos 40 más o menos. Siempre los profetas tenían grandes capítulos, o sea, tenían muchos capítulos, pero Jonás, Amós, Miqueas, Malaquías, Abdías, son libros que tienen pocos capítulos, por eso se les considera profeta menor, no porque era menor en poder, porque fueron guiados por el Espíritu Santo, pero sí menor en lo que escribieron. Entonces, también Jonás, aparte de ese libro que se llama Jonás, ¿aparece en otro libro de la Biblia? Sí, claro. Jonás aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Jesús lo mencionó y Jesús pronunció la profecía que así como Jonás estuvo dentro del pez, así también él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero también si tú vas ahí a Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, se menciona que era un profeta de Gat-Efer. Gat-Efer era una ciudad que quedaba en Judea, cerca de ahí de lo que es Samaria. Y esa ciudad, ahí era donde era profeta, y Dios le hizo llamado desde allí. Entonces luego aparece ya lo que es en el libro de Jonás, pero es bueno recalcar esa parte porque a veces los hermanos piensan que Jonás solamente apareció ahí en el libro de Jonás, pero no, ahí en Primera de Reyes o Segunda de Reyes, no estoy seguro, pero más o menos creo que el capítulo 14, verso 25, se menciona que era profeta de Gat-Efer. Un punto, Daniel, que no quiero que se me escape, es el significado de Jonás. Jonás significa en el hebreo paloma. Y es interesante porque la paloma tiene varias definiciones en la Biblia. Por ejemplo, mira, si tú lees Mateo capítulo 10, verso 16, allí Jesús le dice a sus discípulos, cuando lo encomendó a hacer la obra, que él lo enviaba en medio de lobos y que fueran mansos como la paloma. O sea, la paloma es símbolo de mansedumbre. También ahí en Levítico capítulo 11, verso 13, sabemos que la paloma era un animal puro. Incluso se utilizaba para los sacrificios. Cuando una persona era pobre, que no tenía para llevar un cordero, pues podía llevar palominos, dice la palabra, y eran parte de los sacrificios que se hacían. También vemos ahí en Génesis capítulo 8, cuando Dios envía la paloma
¿verdad? Recuerda que envió un cuervo primero Sí. para explorar la tierra y luego el cuervo comenzó a dar vuelta en el arca, pero la paloma se hizo la obra visionera y dice la palabra que trajo un Ramito de olivo. un ramo de olivo, ¿verdad? En su pico. Entonces podemos ver que el significado de Jonás era un misionero de Dios, era un propósito de Dios. Recuerda también, Daniel, que todos estamos llamados a ser misioneros. Pero cada padre que le ponía un nombre a un hijo en la cultura hebrea era porque tenía un significado detrás de eso. El padre de Jonás quería que fuera un misionero, que fuera una persona mansa, como también es su significado, y sobre todo también que fuera humilde. Sin embargo, vemos que Jonás lamentablemente no pudo hacerle honor a su nombre. Ok. Entonces, ¿qué pasó con Jonás? Bueno, dice la palabra que Dios lo llama como profeta a predicar en Nínive, ¿verdad? Y al hacerle ese llamado, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, que Amitai era el padre. Yo sé de paso, es bueno aclarar que la palabra Amitai en el hebreo es amén, que es la misma, bueno, viene de la misma raíz hebrea de la palabra que tenemos nosotros en español, que decimos mucho, amén, que significa así sea. Entonces son las mismas connotaciones. Pero lo interesante es que era el padre de él. Y Dios le hace el llamado para que él predicara en Nínive. Ahora Jonás dice la palabra que no quería predicar en Nínive. Bien, bien interesante. Tengo una pregunta y es, ¿quiénes eran los ninivitas? Bueno, los ninivitas era el pueblo enemigo de Israel. Incluso los ninivitas se consideran como una persona sanguinaria. Era una persona que mataba a los profetas de Dios. Aparte de eso, era la capital del reino asirio. Recuerden que los asirios eran un imperio poderoso. Y cuando esta gente entraba a un lugar, a un pueblo, lo exterminaban por completo. Tanto así, hermano Daniel, hermano Alex, que estuve estudiando sobre qué tan malo o perverso era este pueblo, que se dice que a las personas decapitaban. O sea, ya tú saben que sí eran sanguinarios. Hermano. Y no solamente eso, sino que cuando lo decapitaban, el cuerpo, la piel del cuerpo la colgaban en los muros para que la gente lo viera. O sea, era como una maldad pública para que los demás vieran tan poderoso como era ese imperio. Entonces, era un pueblo perverso. Ahí en Nahum capítulo 3 menciona un poco más de Nínive, pero era una ciudad considerada la ciudad sanguinaria. Mataba a las personas. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué entonces, Yorin, Dios envió a Jonás a Nínive? Bueno, Jonás tenía una misión que era predicarle a ellos para que se arrepintieran. Dios le había dado un mensaje claro, dile a los ninivitas que su mal ha subido ante mí, dice la palabra. Ya la maldad que ellos tenían, Dios no la daba por desapercibido, sino que iba a arremeter contra ellos. Pero Dios le dio, por su amor y su gracia, le dio una oportunidad. Y el profeta que envió fue a Jonás para que le diera ese aviso. Sin embargo, vemos que Jonás lamentablemente no quiso hacerlo y dice la palabra que se fue a Tarsis. Tarsis era la dirección opuesta a Nínive. O sea, eso era para que ustedes vean cómo dice la palabra. Era la parte opuesta. Si yo veo que en la palabra dice que Jonás tomó un barco para irse para Tarsis. ¿No era para Nínive que tenía que ir? ¿Por qué se fue para Tarsis? Bueno, dice para huir de la presencia de Dios. Para huir lejos, dice la Biblia. Entonces, Jope, dice la Biblia que llegó a Jope. Jope era un puerto marítimo que había en aquellos tiempos. Incluso dice algunos estudiosos que por allí fue que entró la madera de acacia que se utilizó para el santuario hecho por Salomón. O sea, era un puerto marítimo que quedaba, creo que era al este de Judea. Incluso, date cuenta, Daniel, que ahora me llamó eso mucho la atención. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, tú recuerdas la historia que tocamos en el podcast pasado, que hablamos nosotros de Cornelio. Sí. Recuerda que Cornelio fue y envió envió dos mensajeros a donde Pedro. Dice que descendieron a Jope. Okay. O sea, ese era el mismo puerto, o sea, el mismo territorio, el mismo lugar, donde Dios allí le abre los conocimientos a Pedro para que Pedro no tuviera acepción de personas, sino que también los gentiles, en esos tiempos considerados paganos, también que aceptaran el mensaje de Dios, el llamado de Dios, y fue por allí por Jope también. Entonces, cuando Jonás se montó en el barco y se fue para Tarsis, sucedió una situación incómoda que comenzó, dice, una tormenta fuerte y los integrantes del barco, el capitán y todos los demás, estaban buscando la forma de ver cómo podían salvarse y salvar el barco, pero no podía porque el viento estaba muy fuerte. Entonces comenzaron a ver por culpa de quién había sucedido esa tormenta.
dice la Biblia que echaron suerte, La suerte cayó en Jonás. ganó en Jonás. Entonces dice que el capitán fue al barco adentro. Al interior de la al nave. interior encontrar a Jonás, pero que dice que Jonás estaba durmiendo. Mira, es interesante, Daniel y Alex, esa parte, porque da curiosidad que este hombre en medio de una tormenta, lo que estaba durmiendo, incluso dice la palabra que la tormenta fue levantada por Dios. Y yo quiero hacer aquí un paralelismo, porque la historia de Jonás tiene que ver mucho con Cristo Jesús. Sí. Ustedes recuerdan la gran tormenta que se levantó cuando Cristo. Sí. Dice la palabra que fue una gran tormenta. Aparte de eso, estaban los discípulos remando un barco, una nave, pero vemos que Jesús dormía también en el interior. durmiendo. Incluso en el texto hebreo y en el griego, en el caso de Jesús, cuando dice que estaba durmiendo, era roncando, dice la palabra. O sea, la palabra que se utiliza era que estaban profundamente dormidos. Entonces ahí vemos un paralelismo entre los dos. Pero recuerden que en el caso de Jonás, Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. En el caso de Jesús era diferente, porque Jesús lo que le quería dar una lección a los discípulos de fe, de que ellos confiaran en el que estaba encima de la nave, en el que estaba encima del barco, que era más poderoso que el viento que se había levantado. Entonces también podemos ver muchísimas cosas. Vimos que los discípulos trataron remando de llevar el barco a puerto seguro, pero no pudieron. Así también pasa en la historia de Jonás. Los tripulantes del barco querían salvar la nave y salvar también a Jonás. Incluso después que Jonás le confiesa el mal de por qué venía el problema, ¿verdad? De por qué estaba la tormenta. Dice la palabra que aún ellos sabiendo y que invocaron primero sus dioses, ¿verdad? Sus dioses paganos. Sí, querían salvar a Jonás. Querían salvar a Jonás. Incluso cuando Jonás les revela a ellos que el problema viene por mí, porque yo estoy huyendo de la presencia de Dios, dice la Biblia que aún así ellos intentaron salvar a Jonás, pero no pudieron, porque mientras querían remar hacia afuera, dice la palabra de Dios que el mal más se embravecía. Entonces vemos nosotros la condición humana, cómo queremos resolver nuestros problemas sin Dios, ¿verdad? Queremos resolver las cosas por nuestra propia fuerza. Son lecciones que están ahí en el libro de Jonás. Sin embargo, vemos que al final Dios cumplió su propósito. Bien, Yurin. ¿Por qué Jonás entonces prefirió morir ahogado antes que obedecer a Dios? Mira, hay varias razones, pero una de las razones más importantes, hermano Alex y Daniel, es que Jonás conocía la misericordia de Dios. Él sabía que Dios es un Dios clemente, misericordioso, que ama a sus hijos independientemente de quién sea. Y por esta razón, Jonás no quería obedecer a Dios. Él sabía que si él predicaba, Nínive posiblemente se arrepintiera. Otra cosa es que quizá también podemos ver el temor de Jonás. Recuerda que al principio mencionamos que Nínive era una ciudad sanguinaria, una ciudad perversa. Entrar, imagínate que a ti te digan, tienes que ir a donde están tus enemigos armados, donde te pueden matar. O sea, uno lo piensa dos veces. Sí. Lo único es que Jonás no confió en el que lo envió. Y al llevar un mensaje negativo, entonces. Claro, claro. Entonces, Jonás vemos que no confió en el que lo envió, porque el que lo envió fue el mismo Dios que lo iba a proteger aún en la adversidad. O sea, aunque el temor humano es un temor que tenemos nosotros ya por naturaleza, por así decirlo, debemos confiar primero en el poder que tiene Dios en las situaciones difíciles. Entonces, si Jonás hubiese obedecido a Dios desde el principio, no hubiese llegado al punto tan bajo que él llegó. Así es. Entonces, Dios le dio un mensaje a Jonás para llevar a los ninivitas. ¿Cuál fue el mensaje que le dio Dios a Jonás? El mensaje que le dio fue un mensaje poderoso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Cuando yo estuve analizando esa palabra tan corta, fue un sermón, ya que sermón tan corto predicó Jonás. Solamente son 8 palabras en el hebreo. Wow. O sea, yo creo que de los sermones más cortos que hay en la palabra de Dios, este fue un sermón de lo más corto, pero fue un sermón poderoso. Un sermón que estaba ahí detrás de eso, el Espíritu Santo, guiándolo para que entonces el mensaje pudiese llegar a los corazones que llegaron, que más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, nosotros podemos ver que las grandes palabras, un sermón quizás eso es para los predicadores como yo, que me gusta predicar. A veces un sermón de 40 minutos, un sermón de 50 minutos, 1 hora, a veces las personas quedan vacíos. Pero cuando tú das un sermón contundente al punto, la gente puede absorber eso y puede ser que ese sermón le pueda ser de bendición y de entrega a Cristo Jesús también. Wow. Entonces, el mensaje era que Dios lo iba a destruir en 40 días. Sí, un mensaje de juicio. Sí, pero al final vemos que no fue así. Claro, la Biblia aquí menciona
que dice después que ellos se humillaron, después que Jonás le da el mensaje, en capítulo 3 está eso de Jonás, dice la palabra de Dios que allí desde el más grande hasta el más pequeño se humillaron ante Dios. Incluso, mira, me llama la atención, Daniel, que cuando el rey de Nínive supo la noticia, dice la palabra que se humillaron todos, hasta él mismo. O sea, el primero que tomó la batuta, por así ponerlo, la parte principal, fue el rey. Y dice que hasta los animales, dice la Biblia, no debían ni beber agua porque fue un día de ayuno que declararon y de humillación. Dice que la Biblia que se postraron en tierra, se echaron sobre su cuerpo ceniza, que era un símbolo de humillación, de humildad ante Dios, y reconocieron también a Dios, porque eso es lo importante. Sí. Y me voy a un poquito atrás, Daniel, discúlpame que me vuelve hacia atrás a lo primero que estamos hablando. Esa gran tormenta, esa gran tempestad que se levantó en el mar, aparte de ser un ejemplo para Jonás, un encarmiento para Jonás, también era un testimonio para los tripulantes de esa nave. Recuerda que ellos adoraban dioses paganos, sí, adoraban ídolos y clamaron a sus dioses, mas sus dioses no lo pudieron salvar. Nada pasó. Pero cuando ellos reconocieron al Dios creador de los cielos y la tierra y echaron a Jonás, dice la Biblia que el mar se aquietó, se apaciguó, como decimos nosotros. Entonces vemos nosotros que fue una lección para esas personas porque creyeron en Jehová. Aquí vemos también el mismo paralelismo que dice la palabra de Dios, que el rey de Nínive creyó también en la palabra y se humilló, porque a Dios le gusta que la persona se humilla ante él. Y que si se humilla y se arrepiente de todo corazón, entonces Dios obra para bien con esa persona. Wow. El pueblo entero entonces, Yorin, se arrepintió. Entonces, ¿por qué entonces Dios cambió su decisión de no destruirlos? Mira, Dios es un Dios de amor. Y eso lo encontramos nosotros en toda la Biblia. Dios es un Dios de amor, un Dios que nos ama, independientemente nosotros bajemos al pecado más profundo. Amén. Podemos ver en esa parte, hermano Alex y Daniel, que el pueblo se humilló, se arrepintió. Y al Dios ver que ellos se arrepintieron, pues Dios cambió el plan que tenía. Y me llama la atención, Daniel, porque mira, una vez yo estuve estudiando o hablando con una persona sobre el diluvio. Y ahí en el diluvio alguien me hizo una pregunta. Saben que siempre se surgen preguntas fuera del contexto bíblico. Sí. Alguien me preguntó a mí, si Dios mandó a construir un arca para que se salvaran todas las personas que habían en ese tiempo, que dicho sea de paso, según yo estuve analizando la genealogía y muchos estudiosos hablan de esto, en el diluvio, antes del diluvio, había aproximadamente más de 5,000 millones de personas. O sea, eran muchas personas. Sí. Entonces Dios le manda a construir un arca, que aunque el arca era grande, pero no cabían 5,000 millones de personas. Más los animales. Más los animales. O sea, eso era imposible que entraran al arca. Pero lo que Dios quería era arrepentimiento de corazón. Vemos aquí nosotros que, aunque no estamos hablando del arca, Dios le había dicho que se iba a destruir la ciudad completa. Pero si ellos se arrepentían del pecado, de los pecados que estaban haciendo y se volvían a Dios, Dios lo iba a perdonar. Y lo perdonó. Eso mismo hubiese pasado con el asunto de Noé y el arca y el diluvio. Si las personas de aquellos tiempos se hubiesen arrepentido, el arca primero no hubiese sido construida. Y si se fuese construido, Dios le había dado la libertad a ellos para que se arrepintieran, ¿verdad? Como Dios lo hizo, Sí. Pero le había dado también su misericordia y no hubiese mandado ese diluvio. Lamentablemente dice la Biblia que solamente 8 personas Se salvaron. aceptaron el llamado de Dios y entraron al arca junto con los animales y ahí se salvaron. Dicho sea de paso, Daniel, los animales fueron más inteligentes en ese tiempo que los seres humanos. Escucharon la voz de Dios y obedecieron. Escucharon, dice la Biblia que entraron de 2 en 2 y Noé no la tomó o sea, no lo echó, como dice uno, no tomó un lazo para entrarlo. Dice que cada uno de esos animales en pareja iban entrando al arca. Eso es para que ustedes vean que a veces hasta los animales entienden más a Dios que el mismo ser humano. Wow, tremendo. Dice la historia que entonces Jonás dio el mensaje y todos creyeron, pero Jonás salió de la ciudad y se puso, digamos, cerca de la ciudad, afuera, para mirar qué iba a pasar con la ciudad. Pero sabe que Jonás estaba bien enojado. ¿Por qué Jonás se enojó con Dios? Mira, Jonás se enojó con Dios por la misericordia de Dios. Él conocía no el corazón de Dios, pero conocía lo misericordioso que es Dios con el ser humano cuando se arrepiente. Yo sé de paso, el libro de Miqueas es un libro poderoso porque dice allí que cuando una persona se arrepiente ante Dios, lo busca, dice la palabra que esos pecados que ha cometido ante Dios, Dios lo toma y lo echa a lo más profundo del mar. Y dice la palabra que se olvida de ese pecado
y dice que no se acuerda jamás de eso. Entonces, así mismo nosotros podemos ver que Jonás sabía que Dios es misericordioso y porque sabía que lo iba a perdonar. Bueno, usted lo mencionó, hermano Daniel, que él construyó una enramada. Y él construyó esa ramada, ¿sabe para qué? Para ver la destrucción, y se puso a lo lejos a mirar, a ver qué iba a pasar, porque aún él confiaba de que Dios lo iba a destruir. Pero lamentablemente fue chasqueado porque Dios no escuchó el pedido de Jonás, sino que dice la Biblia que él obedeció, o no que obedeció, sino que vio el arrepentimiento de corazón de los ninivitas y perdonó sus pecados. Entonces ahora Jonás se enoja al ver la misericordia de Dios con los ninivitas. Entonces, por esa razón, él esperaba que pasara otra cosa y lamentablemente no pasó lo que él esperaba. Sí, algo interesante es que vemos que después que él construyó su ramadita, dice que se durmió y que Dios levantó un pequeño árbol, que fue una calabacera. Pero entonces, cuando él despertó, se alegró cuando vio la calabacera porque le iba a cubrir el sol. Y dice que después se durmió otra vez. Cuando se durmió, dice que Dios mandó como un gusanito que mató la calabacera y se murió. Y cuando despertó, se levantó. Entonces se enojó mucho más todavía con Dios. Sí, no, mira, ahí mismo dice en Jonás capítulo 4, dice aquí: sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. En otras palabras, Jonás se molestó porque vio que Dios amaba a sus enemigos. O sea, aunque Nínive era un pueblo enemigo, ¿verdad? Dios lo amaba a ellos, así como Dios ama a todo ser humano. Pero en esta parte que usted menciona, hermano Daniel, cuando el gusano se come la calabacera, dice más adelante la palabra que Dios lo que le hizo fue a Jonás esta calabacera para darle una lección. Una lección que era una lección de vida. Porque la preocupación de Jonás era más por la calabacera que la misma persona. O sea, date cuenta que dice la palabra que él se enojó en gran manera al ver que la calabacera que Dios le había construido, o que él no sabía que directamente que había sido Dios, sino que había nacido, ya no la tenía para cubrirse del sol. Entonces Dios ahora aprovecha esa oportunidad y dice: mira, tú tuviste misericordia o tienes ese gran dolor por la calabacera que tú no la hiciste, porque dice la Biblia que creció de un día para otro. Tú no hiciste eso. Entonces, si tú tienes compasión con esa calabacera, ¿qué sería yo que tengo personas que se arrepintieron, que hay niños inocentes, madres inocentes, y que hasta los animales se arrepintieron? Más misericordia tengo yo que tener por esa persona que esa calabacera. Y dice que eran más de 120,000 personas. Claro, sí, más de 120,000 personas existían en ese tiempo. Entonces imagínate que esas personas se fueran exterminadas por Dios. O sea, no había mucha justicia si ellos se arrepintieron. Ahora, si no se arrepentían, claro, lamentablemente iban a perecer. Que eso es lo que Dios quiere en cada uno de los seres humanos, que se arrepientan de corazón. Incluso, mira, el arrepentimiento de ellos, Daniel, y lo voy a decir aquí porque a veces nosotros vemos la historia que termina muy bonita, y en realidad terminó bonita porque Dios tuvo compasión y misericordia y le dio la oportunidad, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Así es. Pero sin embargo, más adelante, no sabemos el tiempo que pasó después de allí. En el libro de Nahum, capítulo 3, habla que los ninivitas volvieron a hacer lo malo ante Dios. Y ahí sí Dios lo tuvo que exterminar porque no hubo arrepentimiento de corazón de ellos. Entonces, aunque aquí en el libro de Jonás terminó bien la historia, más adelante perecieron. Entonces es un llamado a las personas que a veces Dios nos da oportunidades, a personas que tienen accidentes y están en una cama postrado y le prometen a Dios: Señor, si tú me levantas de aquí, yo me voy a entregar a ti por completo. Más cuando sucede el milagro, ¿verdad? Que se levantan de la cama, se olvidan totalmente de Dios y vuelven a su vida cotidiana. Personas que lo diagnostican con enfermedades terminales, que saben que van a morir, ya sea de un cáncer, ya sea de VIH, SIDA u otras enfermedades que padecemos los seres humanos, y Dios le da oportunidades, así como Dios le dio la oportunidad a Nínive. Pero si no se arrepienten de corazón, lamentablemente Dios no puede hacer absolutamente nada por esa persona, porque la palabra dice claramente que Dios está a la puerta tocando. Aquella persona que le abre la puerta al Señor, Él entrará. Si tú no se la abres, Él no va a entrar a la fuerza, porque Dios no es un Dios que entra por la fuerza a ningún hogar. Dios permite que cada uno de nosotros seamos los que tomamos la iniciativa de abrirle nuestro corazón para que Él pueda entrar. Entonces, después de entregarle el mensaje que Dios le dio a Jonás, uno pensaría probablemente de que Jonás se podría ir de esa tierra satisfecho, alegre, porque obedeció al fin la voz de Dios. Pero vemos que no fue así.
¿Por qué Jonás no se fue de Nínive después de entregar el mensaje? Bueno, él esperaba que Dios enviara juicio, como anteriormente lo dije. O sea, él esperaba, la expectativa que él tenía, incluso por eso fue que preparó la derramada, porque él anhelaba en su corazón de que Dios derramara fuego y azufre Sí, para yo consumirlo. me imagino que pensaba que iba a ser como Sodoma y Gomorra, que le iban a fuego y azufre. Sí, incluso mira, gracias Daniel que tú mencionas esa parte. Yo no tengo aquí ahora mismo la palabra en el hebreo, pero cuando Jonás le dice, desde aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esa palabra destruida en el idioma hebreo es la misma que se utiliza para Sodoma y Gomorra. Mira, Sí. qué coincidencia. Wow. Es la misma. La destrucción que le esperaba a Nínive era la misma destrucción que tuvo Sodoma y Gomorra porque no se arrepintieron. Entonces, lo que él estaba a la expectativa, esperando que Dios enviara ese castigo, que enviara ese juicio, pero Dios no fue así porque Dios es un Dios clemente, un Dios que no quiere destrucción, Dios quiere salvación para el ser humano. Así es. Entonces, el mensaje principal de este libro, ¿cuál es, Yuri? Mira, a veces pensamos que el libro de Jonás es un mensaje de obra misionera. Incluso yo he predicado varias veces y el enfoque que yo le he dado siempre de obra misionera. Y es cierto, sí, Dios nos envía, así como a Jonás, a predicarle al mundo, ¿verdad? Que conozca de Dios, que conozca a Cristo. Pero la parte central del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Así es. Eso está plasmado en el libro, la misericordia de Dios para toda persona que se arrepiente y busca a Dios de corazón. Toda persona y las personas que nos están viendo allí, a veces nosotros nos encontramos indignos delante de la presencia de Dios. Decimos, Dios no me va a perdonar porque yo soy un drogadicto. Dios no me va a perdonar porque yo soy un asesino, yo soy un violador. Y hay personas que tienen años y años en una cárcel que ya saben que no van a salir de allí. Y esa persona piensa que Dios no lo ama, que lo que está pasando en esa situación es porque Dios es un Dios injusto. No, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor. Dios nos ama a todos por igual. Al cristiano, al no cristiano. Lo único es que Dios quiere que nosotros lo busquemos de corazón, que nos humillemos ante Él y Él tendrá misericordia de nosotros. Entonces, la parte central del libro de Jonás es la misericordia de Dios. Tanto para Nínive, que era un pueblo pagano, ¿verdad? Como también para el mismo Jonás, porque tuvo misericordia de Jonás. Sí. Porque Jonás fue un profeta desobediente y aún así Dios al final lo utilizó para que diera el mensaje que Él quería que llevara. Sí, y sabemos que Dios es muy misericordioso porque por eso estaba Jonás enojado, porque él sabía que Dios era muy misericordioso y que Dios quería perdonar a Nínive, quería salvarlo, y por eso envió a Jonás. Porque si Dios lo quiere destruir, pues no envía a Jonás, solamente lo destruye y ya. Sí, así Pero es. como Dios quería que ellos se arrepintieran, pues mandó a Jonás para que le predicara, y gracias a Dios, pues ellos aceptaron el mensaje y pudieron ser perdonados y salvados. Amén, así es. Bueno, a esas personas que nos ven ahí en las diferentes plataformas digitales, les mando primero un saludo a todas las personas que siempre están comentando, que siempre ven nuestro video. Lo principal yo quiero decirles es que al estudiar el libro de Jonás hay un mensaje profundo. Ya dijimos que es la misericordia de Dios, pero también se encierra lo que es la obra misionera, la cual Dios nos ha encomendado a todos. Y no importa lo lejos que tú te hayas ido de Dios, quizás estamos hablando aquí para una persona que estuvo en el camino de Dios y por ciertas dificultades o cosas personales se alejó del camino. Dios tiene misericordia para ti y Dios está buscando arrepentimiento de todo corazón. Entonces, el mensaje central para mí, a las personas, es que busquemos de Dios, que conozcamos a Dios, que le entreguemos nuestra vida al Señor y Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Wow, excelente, excelente. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Yorin. Dios te bendiga por tu palabra. Alex, gracias por venir y compartir con nosotros. Placer. A ustedes le damos las gracias por su tiempo. Le pedimos que se suscriban, que compartan con sus amistades, familiares, y gracias por su tiempo con nosotros. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.